El viento susurraba entre las montañas mientras la luz del amanecer apenas tocaba la cabina de aquel avión, y en el interior, Jason Jiménez sentía un peso que nadie más podía percibir. Sus manos temblaban ligeramente, pero no por miedo a volar, sino por la certeza silenciosa de que algo inminente lo esperaba, un destino que había vislumbrado en sueños repetidos, en mensajes anónimos que lo acechaban y en sombras que parecía sentir a su alrededor. Cada mirada hacia la ventana revelaba más que el paisaje, era un presagio, un aviso que solo él comprendía. Nadie imaginaba que aquel viaje, planeado como cualquier otro, estaba impregnado de secretos, de advertencias y de un conocimiento que Jason no podía compartir en voz alta. Su última llamada, su carta cuidadosamente escrita, los audios que dejó para sus hijos, todo formaba un entramado de señales que revelaban la existencia de un peligro invisible, una verdad que parecía querer escapar de su alcance pero que exigía ser enfrentada. Mientras el motor rugía y la aeronave comenzaba a surcar los cielos, una pregunta persistente flotaba en el aire, cargada de inquietud y misterio. ¿Era el destino inevitable lo que lo llevaba hacia ese final, o había fuerzas más oscuras que empujaban su camino hacia lo desconocido, obligándolo a enfrentar la tragedia que había vislumbrado durante tanto tiempo? Cada latido de su corazón parecía marcar el ritmo de un secreto que nadie estaba preparado para escuchar, un mensaje que solo quienes lo amaban podrían algún día descifrar, y que ahora permanecía suspendido entre el miedo, la previsión y la inexorable sensación de que la vida puede cambiar en un instante, dejando tras de sí un eco de misterio que envuelve a todos los que buscan comprender qué ocurrió realmente aquel día. Descubre todo hasta el final. Suscríbete y deja un like, apóyanos con Super Thanks o comenta qué es lo que más te impactó, te sorprenderá la última revelación. Después de un tiempo prolongado de silencio y de un duelo profundo que parecía interminable, Sonia Restrepo finalmente decidió romper su reserva y hablar sobre los últimos días que compartió con Jason Jiménez, revelando detalles que hasta ahora permanecían ocultos y que muestran a un hombre muy distinto del ícono alegre y seguro que el público conocía. Según Sonia, en los días previos a la tragedia, Jason no era el mismo, se encontraba intranquilo, con un aire de preocupación constante que lo hacía caminar de un lado a otro sin descanso, revisando cada detalle de su vida y de su familia con un cuidado meticuloso, como si estuviera anticipando un evento inevitable. Su mirada mostraba una mezcla de ansiedad y determinación, y sus gestos reflejaban la urgencia de alguien que necesita ordenar sus asuntos antes de enfrentar lo que sentía que se aproximaba. No se trataba únicamente de un estado de ánimo pasajero, sino de una sensación persistente de peligro que lo acompañaba a cada momento, mientras él intentaba mantener la calma frente a los hijos y a su esposa, escondiendo tras sonrisas breves y palabras cariñosas la intensidad de sus pensamientos. Sonia recordó cómo Jason hablaba con cautela sobre asuntos cotidianos, pero con un tono diferente, más pausado y medido, como si cada frase tuviera un peso especial y una intención detrás, dejando entrever que existían preocupaciones que no podía compartir abiertamente, pero que le exigían atención inmediata. La angustia que mostraba no disminuía, y aunque mantenía un semblante de normalidad ante amigos y compañeros de trabajo, en la intimidad del hogar se percibía un hombre consciente de su vulnerabilidad y de la importancia de dejar todo en orden para quienes amaba. Sonia narró que los abrazos que daba a sus hijos eran más prolongados, más intensos, y que cada gesto de afecto parecía cargado de un significado que solo ella podía interpretar en ese momento, como si cada despedida contuviera un mensaje silencioso que trascendía las palabras. Esa actitud diferente de Jason generó en Sonia una mezcla de preocupación y desasosiego, ya que intuía que había algo más allá de lo evidente, algo que no podía comprender del todo pero que sentía como un presagio. Al abrir su corazón y relatar estos momentos, Sonia no buscaba conmover al público con dramatismo, sino compartir la verdad de cómo un hombre que parecía tenerlo todo, la fama, el éxito y el cariño de miles de seguidores, estaba enfrentando silenciosamente un temor profundo y una conciencia de que su tiempo podría ser limitado. Sus palabras, cargadas de emoción, no trajeron consuelo ni respuestas definitivas, sino que abrieron un misterio inquietante, planteando interrogantes que aún persisten y que han impactado profundamente a quienes seguían la vida de Jason, haciendo que el país entero reflexione sobre la fragilidad de la existencia, la complejidad de los sentimientos humanos y la manera en que una persona puede vivir los últimos días de su vida con una mezcla de amor, miedo y determinación, dejando señales que solo los más cercanos pueden interpretar y comprendiendo que, a veces, la realidad detrás de las apariencias es mucho más intensa de lo que la fama y la imagen pública permiten ver. Jason dejó una carta escrita a mano que descansaba cuidadosamente sobre su mesa de noche, con una instrucción clara y directa que capturaba la atención de cualquiera que la encontrara: ábrela solo si no vuelvo a casa.
Cada palabra estaba impregnada de la intención de transmitir sentimientos que no podrían ser expresados de otra manera y contenía un mensaje que iba más allá de lo cotidiano. En el texto, Jason dedicaba pensamientos profundos a sus hijas y al pequeño Santiago, reflejando un amor incondicional que se percibía en cada frase, en cada línea cuidadosamente trazada con su puño y letra, como si intentara dejar un testimonio duradero de su afecto y su presencia aunque él no estuviera físicamente. La carta no se limitaba a expresar cariño. También contenía advertencias sutiles sobre peligros que él sentía cercanos, sombras invisibles que lo acechaban y situaciones que podrían comprometer su seguridad o la tranquilidad de su familia. Había un tono de urgencia en sus palabras que indicaba que Jason era consciente de algo que los demás no podían ver, y cada advertencia estaba acompañada de un llamado a la prudencia, a la protección de aquellos que amaba y a la toma de decisiones cuidadosas en su ausencia. Además, la carta revelaba un peso emocional profundo, un pedido de perdón por un secreto que había decidido no compartir mientras vivía, un asunto que llevaba consigo con la intención de mantenerlo guardado hasta el último momento y que solo dejaba pistas para que su esposa pudiera descifrarlo con el tiempo y con el cuidado necesario. La forma en que Jason redactó el documento mostraba un equilibrio entre la vulnerabilidad y la fortaleza, un intento de controlar el futuro a través de palabras que transmitieran tanto su amor como sus temores, de manera que su familia comprendiera la seriedad de sus advertencias sin sentirse abrumada por el misterio que también dejaba flotando entre líneas. Cada oración parecía pensada para cumplir un doble propósito: consolar y guiar, dejando una sensación de presencia constante aunque él no estuviera, y asegurándose de que las hijas y Santiago pudieran, algún día, acceder a su voz de manera directa, casi como si él estuviera hablándoles desde un lugar seguro más allá del tiempo y del espacio. La carta tenía un ritmo que alternaba entre ternura y solemnidad, y en sus palabras se percibía la intensidad de un hombre que sabía que la vida podía cambiar en un instante, y que quería preparar a los suyos para enfrentar lo que viniera con fortaleza, amor y sabiduría. La lectura de la carta generaba una mezcla de emociones, desde el dolor y la nostalgia hasta un respeto profundo por la previsión de Jason y la claridad con que planeó su despedida anticipada. Cada instrucción, cada detalle, cada fragmento de afecto estaba cuidadosamente pensado para que, incluso en su ausencia, su presencia moral y emocional permaneciera viva, guiando a su familia y protegiéndola de los peligros que él intuía. La carta es un reflejo de la sensibilidad y la previsión de Jason, de su compromiso con quienes amaba y de su capacidad de enfrentar la propia mortalidad con dignidad y responsabilidad, dejando un legado que trasciende lo material y se convierte en un vínculo eterno entre un padre y sus hijos. Minutos antes de despegar, Jason tomó el teléfono y llamó a Sonia desde la cabina de la aeronave, y desde el primer instante su voz transmitió algo que iba más allá de la rutina de una llamada cualquiera, un tono cargado de seriedad y despedida que no dejaba lugar a dudas sobre la gravedad de lo que sentía en ese momento. Cada palabra que pronunciaba parecía medida y deliberada, como si estuviera dejando instrucciones precisas que debían ser recordadas al pie de la letra, asegurándose de que su familia estuviera protegida ante cualquier eventualidad. Habló de cuentas bancarias y propiedades con una claridad que denotaba planificación y previsión, señalando lo que debía ser cuidado, lo que debía ser protegido y las personas en las que ya no podía confiar, dejando un mensaje que mezclaba amor y advertencia, cariño y prudencia. Su forma de comunicarse no era la de alguien ocupado con detalles de trabajo o de un concierto, sino la de alguien que sentía que su tiempo era limitado y que debía organizar todo antes de un desenlace que intuía inevitable. Durante la conversación, Jason también reveló un peso personal, un secreto ligado a su seguridad y al alto costo que había pagado por su éxito, y en un momento tomó un respiro profundo antes de pedir perdón, con una voz que contenía vulnerabilidad y arrepentimiento, dejando en Sonia la sensación de que aquel pedido no era trivial, sino un reconocimiento de responsabilidades y sacrificios que había hecho sin que nadie más lo comprendiera del todo. La llamada se extendió con calma, pero cada segundo estaba cargado de significado, como si estuviera trazando un mapa invisible para que ella pudiera seguir adelante sin él, con instrucciones claras que combinaban cuidado material, precaución con las personas y mensajes de amor hacia sus hijos. Al final, cuando se despidió, quedó un silencio que pesaba, un vacío donde solo se escuchaba su respiración y la certeza de que estaba entregando todo lo que podía en palabras, dejando un legado de protección, advertencia y afecto que Sonia recordaría para siempre. Consciente de que cada indicación y cada palabra habían sido medidas para garantizar la seguridad y el bienestar de quienes amaba, mientras él enfrentaba un destino que parecía inevitable. Durante años, Jason compartió en entrevistas que tenía un sueño recurrente que lo perseguía con una sensación de inevitabilidad, un sueño en el que se encontraba dentro de un avión que perdía el control y se precipitaba entre montañas, una imagen que lo llenaba de angustia y lo mantenía alerta incluso en los días más ocupados de su carrera. Con el paso del tiempo,
Lo que muchos consideraban un temor propio de su imaginación o producto del estrés de los viajes se convirtió en un tema que él tomaba con seriedad, una advertencia que lo obligaba a reflexionar sobre su seguridad y la de quienes amaba. En la última semana de su vida, esa inquietud se intensificó notablemente, y Jason comenzó a vivir con una sensación constante de amenaza, un presentimiento que no lo abandonaba ni de día ni de noche. La repetición de aquel sueño lo llevó a adoptar precauciones adicionales, a observar cada detalle de sus movimientos y a planificar sus días con una meticulosidad que sorprendía a quienes lo conocían, porque aunque parecía mantener la rutina habitual, su mente estaba concentrada en anticipar posibles peligros que otros no podían percibir. A este estado de alerta se sumaron mensajes anónimos que recibía en su teléfono, textos que no solicitaban dinero ni favores, sino que contenían advertencias crípticas y perturbadoras sobre el vuelo que realizaría, frases que sugerían vigilancia y un conocimiento inquietante de sus planes, y que aumentaban la tensión que él ya sentía desde hacía semanas. Jason comenzó a mostrar signos de desconfianza hacia personas cercanas, evaluando cuidadosamente con quién podía hablar y qué información compartía, consciente de que el peligro podía estar más cerca de lo que nadie imaginaba. Sonia relata que él sentía que no era la aeronave el riesgo principal, sino las personas a su alrededor, y que esa percepción lo mantenía en un estado de constante vigilancia y preparación, revisando planes de viaje, verificando detalles de seguridad y dejando instrucciones claras para que su familia supiera cómo actuar en caso de que algo inesperado ocurriera. Este clima de preocupación lo acompañaba incluso en momentos de aparente normalidad, cuando conversaba con amigos o se preparaba para sus compromisos, y su mirada transmitía un mensaje que no necesitaba palabras, la sensación de que algo amenazante estaba al acecho, un peligro que no podía controlar completamente pero que lo obligaba a mantenerse alerta. Sonia recuerda cómo Jason hablaba en voz baja sobre su inquietud, cómo revisaba mensajes y detalles con cuidado, cómo planeaba cada paso con el objetivo de proteger a quienes amaba, y cómo esa tensión constante lo transformaba en alguien diferente, más serio y cauteloso, consciente de que la vida podía cambiar en un instante y de que la intuición que lo guiaba no debía ser ignorada. A través de estas experiencias, se evidencia que Jason vivió sus últimos días con una mezcla de miedo, previsión y amor por su familia, utilizando cada pensamiento, cada acción y cada advertencia para intentar asegurar la protección de quienes le importaban, mientras lidiaba con un presentimiento que, para él, era tan real como cualquier amenaza tangible. Un recordatorio de que a veces la percepción y la intuición pueden ser tan poderosas como la realidad misma y que la preparación y la prudencia son reflejo de un cuidado profundo hacia los demás. Jason dedicó tiempo a grabar vídeos y audios privados con un cuidado meticuloso, creando un legado que iba mucho más allá de la música y que estaba pensado exclusivamente para sus hijos Camila, Taliana y Santiago, con la instrucción firme de que estos materiales solo debían ser escuchados cuando alcanzaran la mayoría de edad, asegurando así que sus palabras llegaran en un momento de madurez suficiente para comprender plenamente su significado. Cada grabación reflejaba la profundidad de sus sentimientos y la intención de transmitir lecciones, experiencias y verdades que habían marcado su vida, comenzando por su infancia y juventud en Corabastos, un lugar que no solo lo vio crecer sino que también forjó su carácter y determinación, enseñándole desde muy temprano el valor del trabajo duro, la perseverancia y la honestidad, así como los desafíos y peligros que enfrentó en un entorno donde la competencia y las dificultades eran parte de la rutina diaria. Jason utilizó estas grabaciones para compartir con sus hijos cómo cada esfuerzo, cada sacrificio y cada decisión que tomó tuvo un costo personal elevado, revelando con honestidad la intensidad de su lucha por salir de la pobreza y construir un futuro diferente, un futuro donde pudiera brindarles oportunidades que él mismo no había tenido. Las palabras y emociones plasmadas en estos audios y vídeos estaban impregnadas de cariño y de una preocupación constante por la protección y el bienestar de sus hijos, como si quisiera acompañarlos incluso en su ausencia física, guiándolos paso a paso, transmitiendo principios, valores y consejos prácticos que solo la experiencia de la vida real podía enseñar, con la intención de que sus decisiones futuras estuvieran fundamentadas en la sabiduría que él acumuló a lo largo de los años. Este material se encuentra resguardado cuidadosamente por una persona de absoluta confianza, cuya identidad permanece en secreto para garantizar la seguridad del contenido y preservar la integridad de las instrucciones de Jason, asegurando que ni terceros ni intereses externos puedan interferir o acceder a la información antes de tiempo. Cada grabación fue realizada con una mezcla de ternura y seriedad, mostrando a un padre consciente del tiempo limitado que tendría junto a sus hijos y del valor incalculable de transmitir su historia, sus aprendizajes y su amor de una manera que trascendiera la ausencia, creando un vínculo invisible pero profundo entre él y sus hijos. Un legado que solo se revelará cuando ellos estén preparados para recibirlo con la madurez suficiente.
Jason utilizó la cámara y el micrófono como un puente entre generaciones, transformando recuerdos y experiencias personales en enseñanzas que serían un tesoro invaluable para el futuro de Camila, Taliana y Santiago, asegurando que comprendieran no solo los sacrificios que hizo por ellos, sino también las realidades de la vida, los riesgos que enfrentó y la importancia de la resiliencia y la honestidad. Las grabaciones también incluyen reflexiones íntimas sobre sus emociones, sobre cómo enfrentó los desafíos, sobre cómo mantuvo la esperanza incluso en momentos de incertidumbre y miedo, y sobre cómo deseaba que sus hijos comprendieran la importancia de la familia, del amor y del respeto mutuo, así como la necesidad de tomar decisiones con prudencia y responsabilidad. Este legado secreto representa la esencia de Jason más allá de la fama y del éxito, mostrando a un hombre consciente de sus errores y aciertos, decidido a transmitir una herencia emocional y moral que perdurará, una guía que sus hijos recibirán en el momento justo para fortalecer su identidad, su carácter y su comprensión del mundo, conectándolos con la historia de su padre y con la sabiduría que él acumuló a lo largo de toda su vida, asegurando que incluso en su ausencia, su presencia y sus enseñanzas continúen guiándolos en cada paso de su camino. Lo que en un principio fue considerado un accidente técnico comenzó a ser visto con nuevos ojos a medida que se conocían detalles inéditos sobre los últimos días de Jason Jiménez y la manera en que enfrentó su destino, generando un clima de incertidumbre y cuestionamientos que se extendieron rápidamente entre familiares, amigos y seguidores. La carta que dejó, escrita con cuidado y dirigida a su esposa, los mensajes anónimos que recibió en los días previos al vuelo, los sueños premonitorios que tanto había compartido y la última llamada antes de subir al avión se convirtieron en piezas de un rompecabezas que desafía la versión oficial del accidente, sugiriendo que tal vez no todo fue producto de un error mecánico o de una coincidencia fatal. Cada uno de estos elementos aporta matices que obligan a reconsiderar lo sucedido, mostrando a un hombre que parecía consciente de un peligro inminente y que intentó, de manera silenciosa y meticulosa, preparar a quienes amaba para cualquier eventualidad. La combinación de señales, advertencias y premoniciones genera un sentimiento de inquietud, porque plantea la posibilidad de que Jason supiera algo que los demás ignoraban y que tal vez intentaba proteger a su familia de un riesgo que no podía controlar por completo, dejando preguntas que aún no tienen respuesta y que siguen resonando con fuerza en la memoria de quienes lo conocieron. Sonia, al relatar estos acontecimientos, deja flotando una interrogante que mantiene en vilo a todos. ¿Fue simplemente el destino el que terminó con la vida de Jason o existió algo más detrás? Algo que aún permanece oculto y que podría explicar la intensidad de sus miedos y la manera en que actuó en los días previos al vuelo. La sensación de misterio se intensifica al considerar cómo Jason organizó cada detalle, cómo cuidó de su familia, cómo se despidió de manera silenciosa y previsora, y cómo dejó indicios que solo su esposa podría interpretar, demostrando una claridad de pensamiento que contrasta con la idea de un accidente inesperado y casual. Las piezas de este enigma parecen encajar de manera inquietante, porque mientras muchos aceptaban la versión de un accidente técnico, los elementos que emergen muestran un cuadro más complejo, lleno de advertencias, señales y preparativos que sugieren que la tragedia podría haber sido anticipada, al menos en parte, por quien la vivió desde el interior de su propia percepción. Los sueños recurrentes y las alertas recibidas por Jason no eran simples coincidencias, sino reflejos de su intuición y de la atención que prestaba a su entorno, a los detalles que otros no notaban y a los indicios de posibles riesgos que podrían afectar no solo su vida, sino también la seguridad de su familia. Cada mensaje, cada gesto y cada decisión tomada en esos días finales se interpretan ahora como señales de una mente que percibía un peligro latente, una mente que trataba de adelantarse a los acontecimientos y que buscaba, de todas las formas posibles, dejar instrucciones claras y proteger a sus seres queridos ante lo inevitable. La pregunta que Sonia deja planteada no solo desafía la percepción del accidente, sino que abre un espacio de reflexión sobre la fragilidad de la vida, la capacidad de intuición y la manera en que las circunstancias externas pueden entrelazarse con decisiones personales, sugiriendo que el desenlace de Jason Jiménez podría ser visto bajo otra luz, donde el destino y la intervención de factores desconocidos se mezclan para formar un relato que aún no ha sido completamente descifrado, manteniendo la memoria del artista envuelta en un halo de misterio que invita a pensar que detrás de la tragedia puede existir una historia más compleja, llena de señales, advertencias y hechos que todavía esperan ser comprendidos en toda su magnitud.